tratamiento de la oftalmopatía de Graves activa, moderada, grave. Para comenzar, vamos a empezar definiendo la oftalmopatía de Graves, la cual se va a definir como una enfermedad autoinmune que va a ocurrir predominantemente en pacientes con hipertiroidismo de Graves, el cual es causado por el autoantígeno del receptor de la hormona estimulante de la tiroides. En la oftalmopatía de Graves va a existir la inflamación autoinmune de los músculos extraoculares a nivel de la grasa orbitaria o del tejido conectivo. En cuanto a los signos y síntomas principales, vamos a ver hinchazón y enrojecimiento de los párpados y la conjuntiva, como podemos ver en la imagen. Vamos a ver el exoftalmos, visión doble. En los casos graves puede llegar hasta ulceración corneal y disminución de la agudeza visual. En cuanto a la incidencia, aproximadamente la oftalmopatía de Graves va a ocurrir en 1 de cada 20 pacientes con hipertiroidismo de Graves que tiene una oftalmopatía de Graves moderada a grave. Y también se calcula que ocurre de 10 a 16 por cada millón de habitantes. En cuanto a la patogénesis de la oftalmopatía de Graves, vamos a ver que van a estar implicados las células T, las células B, los monocitos, los fibrocitos, los macrófagos y mastocitos, los cuales se van a reclutar a nivel de la órbita. Los macrófagos y las células B pueden presentar el autoantígeno, que en este caso vendría a ser el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Estas células presentadoras de antígeno lo van a presentar a lo que son las células T. Estas células T activadas van a secretar lo que son citoquinas y quimiosinas, las cuales mediante un receptor de la citoquina se van a unir a los fibroblastos. Estos fibroblastos van a inducir la síntesis y liberación de grandes cantidades de glucosaminoglicanos, como el hialuro nano, por los fibroblastos orbitarios. Estos glicosaminoglicanos, como el hialuro nano, van a provocar lo que es la inflamación de los tejidos orbitarios, especialmente de los músculos extraoculares. También se va a producir la adipogénesis, que es la conversión de los preadipocitos en adipocitos, los cuales van a estar presentes a nivel del tejido grasa. También se va a producir lo que es el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, con los anticuerpos del receptor de la hormona de la tiroides. Estos también van a inducir la síntesis y la liberación de estos hialuroninanos y de la adipogénesis, ¿no? También vamos a ver que el receptor de la IGF-1 también va a producir una síntesis y liberación de estos hialuroninanos y de la adipogénesis, ¿no? Y todo esto nos va a dar la fisiopatología de la oftalmopatía de Graves. En cuanto a la evaluación de la oftalmopatía de Graves en términos de actividad y gravedad de la enfermedad, primero vamos a ver en términos de la actividad de la enfermedad. Aquí vamos a considerar 7 parámetros. El primero va a ser el dolor retrovulvar espontáneo o dolor al intentar mirar hacia arriba, hacia abajo o de reojo. El tercero va a ser el enrojecimiento de los párpados. El cuarto es el enrojecimiento a nivel de la conjuntiva. El quinto es el hinchazón de los párpados. El sexto va a ser el hinchazón de la carúncula o de los pliegues, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y por último vamos a tener la quemosis, que se va a producir como un exceso como un edema, ¿no? Por el exceso de la conjuntiva ocular o como un hinchazón de la conjuntiva vulvar. Entonces, si vamos a tener presente 3 de estos 7 parámetros, vamos a catalogarlo como una actividad de la oftalmopatía de Graves. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, de acuerdo a la clasificación de NOAA-SPECS, lo vamos a catalogar en diferentes grados, ¿no? En el grado 0 no va a tener signos ni síntomas. En el grado 1 va a tener solo signos, pero no síntomas. En cuanto a los signos, puede ser retracción de párpado, mirada fija o apertura palpebral. Como podemos ver en la imagen, ¿no? La retracción del párpado. En el grado 2 vamos a tener el compromiso de tejidos blandos, en el cual podemos tener hinchazón y enrojecimiento de los párpados y la conjuntiva. En el grado 3 vamos a tener la proptosis, que es la protrusión del globo ocular.
En el grado 4 es la afectación de los músculos extraoculares, en donde se va a ver la diplopía, que es la alteración visual que va a consistir en la percepción de visión doble. Esta diplopía lo podemos catalogar en el grado 0 cuando no hay diplopía, en el grado 1 que es una diplopía intermitente, es decir, cuando se va a presentar cuando el paciente va a estar cansado o al despertar. En el grado 2 se produce la diplopía inconstante en los extremos de la mirada y en el grado 3 la diplopía constante, que se produce cuando el paciente está en posición primaria o de lectura. En cuanto a la afectación de la córnea, tenemos la queratopatía punteada y en casos extremos vamos a presentar lo que es la úlcera. En el grado 6 se produce la pérdida de la vista. En aquí va a haber compromiso, ¿no?, de la agudeza visual, va a haber disminución de la visión del color, alteración del disco óptico o alteración en los campos visuales. Mm, Esta es también la clasificación en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Lo podemos clasificar en leve, moderado o grave. Y dentro de los parámetros vamos a considerar la retracción palpebral, afectación de los tejidos blandos, eh, como puede ser el enrojecimiento a nivel de la conjuntiva. Vamos a ver el grado de proptosis que presenta el paciente, la diplopía, afectación corneal y el estado del nervio óptico. Entonces, en la calificación leve vamos a ver que la retracción palpebral va a ser menor a 2 milímetros, va a haber una participación leve de los tejidos blandos, la proptosis va a ser menor a 3 milímetros, la diplopía va a estar transitoria ausente, la afectación corneal va a estar ausente y el estado del nervio óptico va a ser normal. En el grado moderado, la retracción palpebral va a ser mayor a 2 milímetros, va a haber una participación moderada de los tejidos blandos, la proptosis va a ser mayor o igual a 3 milímetros, la diplopía va a ser constante que se va a producir en los extremos de la mirada, la afectación corneal va a ser leve y el estado del nervio óptico va a estar normal. En cuanto a la calificación de la gravedad, en grave vamos a tener mayor a 2 milímetros de la retracción palpebral, va a haber una participación severa de los tejidos blandos, la proptosis en este caso va a ser mayor a 3 milímetros, la diplopía va a ser constante, es decir, cuando el paciente está en posición de lectura, la afectación corneal es leve y el estado del nervio óptico va a estar normal. Y en cuanto a la calificación de la amenaza a la vista, vamos a ver que la afectación corneal va a estar grave y va a haber una compresión a nivel del nervio óptico. En cuanto al tratamiento, vamos a iniciar con los corticoides, ¿no?, los cuales han sido el pilar de tratamiento de la oftalmopatía de Graves desde la década de 1950. Dentro de los corticoides se utilizan los pulsos de metilprednisolona intravenosa, los cuales han demostrado tener una mayor eficacia que la prednisona oral, con una tasa de respuesta del 74 versus 51%, y también tiene menos efectos secundarios, ¿no?, 56 versus 81%. Por ello se recomienda los pulsos de metilprednisolona, preferiblemente una dosis de 500 miligramos semanales durante 6 semanas, seguidos de 250 miligramos semanales durante otras 6 semanas, con una dosis acumulativa de 4,5 gramos. Se hicieron otros estudios en donde se le administró la misma dosis acumulativa de 4,5 gramos, pero esta vez fue administrada durante 4 semanas. Este estudio demostró que tuvo una eficacia menor de un 41 versus 77% y tuvo más efectos secundarios que el régimen de 12 semanas. Los corticosteroides generalmente van a mejorar los cambios de los tejidos blandos, como el hinchazón, el enrojecimiento de los párpados y la conjuntiva, y va a mejorar la motilidad de los músculos oculares, como la diplopía, pero no van a ser muy efectivos, van a ser menos efectivos para reducir lo que es el exoftalmos. En cuanto a las contraindicaciones de los pulsos de metilprednisolona intravenoso, vamos a tener factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en relación a la dosis, la edad mayor a 53 años, en relación a los pulsos diarios y la hepatitis. Y en cuanto a las contraindicaciones por estos pulsos, vamos a tener pacientes con hepatitis reciente,
con una disfunción hepática, con un aumento de 5 veces de las enzimas hepáticas, pacientes con morbilidad cardiovascular, con hipertensión grave o diabetes no controlada y glaucoma. Se sugiere que se debe evitar la dosis acumulativa superiores a 8 gramos y la administración en días consecutivos, excepto en la neuropatía óptica distiroidea. En cuanto al tratamiento con rituximab, el rituximab es un anticuerpo monoclonal que va a estar dirigido contra el CD20, los cuales se van a expresar en las células B, pero no en las células madre ni en los precursores de las células B. Se realizaron estudios, por ejemplo, en el 2013, en donde se publicaron informes de 43 pacientes con oftalmopatía de Graves, los cuales fueron tratados con rituximab en una dosis de 1 gramo de diferencia con 2 semanas. Principalmente, el rituximab se usa después de una falla previa con corticosteroides. En este estudio se vio que la actividad y la gravedad de la oftalmopatía de Graves mejoraron en un 98 y en un 91% de los pacientes. El tabaquismo va a estar asociado con una respuesta menos favorable a los corticosteroides y la irradiación retrovulvar de los pacientes. Y también se vio que a las 52 semanas rituximab fue mejor que los pulsos de metilprednisolona en cuanto a la puntuación clínica, la apertura del párpado, proptosis y puntuación de la diplopía. Por ejemplo, este es un ensayo que se realizó en febrero de 2015, ¿no? Y se publicaron los resultados de 2 ensayos aleatorizados con rituximab. El primer ensayo, que fue de Stant y sus colegas, concluyó que el rituximab no fue mejor que el placebo. En el segundo ensayo de Salvi y sus colegas, concluyó que el rituximab fue ligeramente mejor que los pulsos de metilprednisolona. Entonces, en aquí vemos una discordancia, ¿no? Ambos estudios no llegan a los mismos resultados. En uno no fue mejor y en el otro fue ligeramente mejor. Entonces, dentro de los parámetros que consideraron estos estudios, primero tenemos el tabaquismo, el cual se relaciona con respuesta menos favorable a los corticosteroides y la irradiación retrovulvar de los pacientes. En cuanto al tabaquismo, fue mayor en el segundo ensayo que en el primer ensayo de Stan y sus colegas. Y no va a tener relación en cuanto a los resultados de estos ensayos. Por lo tanto, fumar es una explicación poco probable de los resultados discrepantes. En cuanto a la larga duración de la enfermedad, vamos a ver que la duración de la enfermedad va a ser mayor en el primer ensayo, ¿no? 373 días, 299 días, en relación al segundo ensayo, que fue de 4 a 5 meses o de 4 a 6 meses. Entonces, la duración de la enfermedad sí va a tener correlación en cuanto a los resultados que llegaron. Entonces, cuanto sea mayor la duración, va a ser menor la posibilidad de la inmunosupresión. En cuanto a los pacientes que habían sido previamente tratados con los corticosteroides, que se incluyeron en ambos ensayos, en el primer ensayo fue de al menos 4 semanas, pero en el segundo ensayo fue de al menos 12 semanas. En cuanto a la dosis de rituximab, inicialmente en ambos ensayos se utilizó la dosis intravenosa de 1 gramo. En el ensayo controlado con corticosteroides, 10 pacientes recibieron una dosis única más baja de 500 miligramos, el cual fue tan eficaz como la dosis completa. Y se concluyó que es poco probable que las diferencias de las dosis de rituximab afecten la eficacia observada. Entonces vamos a tener resultados primarios y secundarios en cuanto a estos estudios, ¿no? Por ejemplo, en el resultado primario, la puntuación de la actividad clínica durante el año fue la misma en ambos grupos de asignación al azar en el ensayo controlado con placebo. Se sugiere la caída de la puntuación de la actividad clínica, el cual podría reflejar la historia natural de la oftalmopatía de Graves. En el ensayo de Salvi y sus colegas, la disminución de la puntuación de la actividad clínica fue la misma en ambos grupos hasta las 12 semanas.
pero a partir de las 12 semanas no disminuyó los pulsos de metilprednisolona. En cuanto a los resultados secundarios, el rituximab fue superior a los pulsos de metilprednisolona en las 24 semanas, mejorando la apertura del párpado de un 13 versus un 0%, mejorando la motilidad del ojo del músculo, conducciones combinadas de 197 grados versus 178 grados de un máximo de 210. En cuanto a la proptosis, se vio una mejora de 0 versus el 6%. En la diplopía también hubo una mejoría del 20% versus el 19%. Por lo tanto, en las primeras 24 semanas de tratamiento, la superioridad del rituximab parece limitada. Y a las 52 semanas, el rituximab fue mejor que los pulsos de metilprednisolona en cuanto a la puntuación de actividad clínica, apertura del párpado, proptosis y en cuanto a la puntuación de la diplopía, ¿no? Como vemos en estos resultados. En cuanto a la tolerabilidad, eh, en cuanto al desarrollo de la neuropatía óptica, se vio que en 4 de los 25 pacientes que recibieron rituximab y ninguno de los 27 pacientes que recibieron placebo o corticosteroides. El rituximab va a parecer un poco más eficaz en que los esteroides intravenosos, pero su perfil de seguridad es menos bueno que los pulsos de metilprednisolona. Por lo tanto, se sugiere que el rituximab no debe ser reemplazado a los pulsos de metilprednisolona como tratamiento de elección de la oftalmopatía de Graves activa moderada a grave. Pero en algunos casos de la neuropatía óptica que han sido tratados con éxito con rituximab, pero no se debe administrar rituximab si se sospecha de una neuropatía óptica distiroidea. Se realizaron estudios también de otros tratamientos. Aquí vamos a tener primero los fibroblastos orbitarios, como es el receptor del TSH, el receptor de IGF-1, PDGF o el receptor de somatostatina, ¿no? Que como hemos visto van a estar implicados en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces se desarrollaron anticuerpos contra los bloqueadores del receptor de TSH o antagonistas del receptor del TSH, en el cual vieron que hubo una inhibición in vitro tanto del hialuronidano como de la adipogénesis, mejorando así el curso de la enfermedad. En cuanto al receptor del IGF-1, se desarrollaron anticuerpos no bloqueadores de estos receptores como el teprotumumab, en el cual en estudios aleatorizados controlados con placebo tuvo una inhibición in vitro también del hialuronidano y de la adipogénesis. También se desarrollaron inhibidores de la tirosinquinasa como el imatinib, nilotinib, dasatinib, que mostraron también una inhibición in vitro de la producción del hialuro nano. También se desarrollaron lo que son análogos del receptor de la somatostatina, como la pasireotida. En cuanto a otros tratamientos, tenemos al rituximab, que va a ser un anticuerpo monoclonal del CD20, ¿no? Va a actuar contra las células B, contra el CD20. Como hemos visto en los ensayos, han habido 2 ensayos controlados, aleatorizados, pero contradictorios. En cuanto a la inhibición de las células T, las cuales van a tener una actividad en la enfermedad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, se desarrollaron anticuerpos monoclonales contra el CD3, como el teplizumab, o análogos del CTLA4, como el abatacept. En cuanto a las citoquinas, eh, por ejemplo, se realizaron estudios contra el factor de necrosis tumoral alfa, contra la interleuquina 1 soluble, como el rilonacept, antagonista del receptor de interleuquina 1, como la anakinra. También se realizaron estudios contra el receptor de la interleuquina 6 monoclonal, como el tocilizumab. En cuanto a la conclusión,
se concluye que los corticosteroides han sido el pilar del tratamiento. Los pulsos de metilprednisolona intravenosa son más efectivos y van a ser mejor tolerados que la prednisona oral en cuanto al tratamiento de oftalmopatía de Graves activa moderada grave. En cuanto al estudio del rituximab, hay dos ensayos contradictorios. Se concluyó que el rituximab no puede reemplazar a los pulsos de metilprednisolona intravenosos, pero se puede usar en casos de corticoresistencia. En cuanto a los estudios del bloqueo del factor de necrosis tumoral alfa, tuvieron una eficacia limitada en cuanto a los anticuerpos del receptor de interleuquina 6, los cuales son eficaces. Se esperan los resultados de los ensayos del anticuerpo receptor de IGF-1, como el teprotumumab, y del anticuerpo del receptor de interleuquina 6, como el tocilizumab. Los enfoques que se dirigen al mecanismo causal de la oftalmopatía de Graves, anticuerpos o antagonistas que bloquean los receptores de la hormona estimulante de la tiroides. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, gracias a ti. Bueno, lo más importante de este seminario es saber, bueno, como ustedes saben ya, la oftalmopatía es prevalente un 50% más o menos. O sea, de todos los pacientes que hacen hipertiroidismo por Graves, ¿no? 50% hacen algún grado de oftalmopatía. ¿Ah? Segundo, pero de estos, ¿cuáles presentan oftalmopatía grave? Expositora, Judith. Doctor, en el estudio se encontró que 1 de cada 20 pacientes va a presentar una oftalmopatía de Graves moderada grave. Y Exacto. un 19% de los pacientes va a tener una oftalmopatía leve. ¿Cuánto? ¿El leve cuánto, perdón? Un 19, doctor, va a ser más frecuente la oftalmopatía leve. Y solo 1 de cada 20 pacientes es la oftalmopatía moderada grave. Ya, perfecto. Eso equivale más o menos a un 5%, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces de esos hacen oftalmopatía grave 5%, ¿no? 5% de los pacientes. Hay que revisar los criterios de actividad, ¿ya? De hecho, que van a hacer preguntas, ¿ya? Preguntas del pasito. Criterios de actividad, los criterios de severidad, vemos pacientes muy severos. Cuando es leve, se dan solo medidas como, por ejemplo, se les da gotitas para humedecer, porque al tener exoftalmo se les reseca los ojos, por tanto se les da lágrimas naturales, ¿no? De hecho, el mismo tratamiento del hipertiroidismo disminuye la oftalmopatía. O sea, el dar el tratamiento disminuye la oftalmopatía, por eso que hay que esperar un poquito a veces. Si tiene criterios de actividad y severidad, entonces, y es grave, se da tratamiento. El tratamiento es como lo ha explicado. Hay nuevos fármacos que están en estudio porque a veces el tratamiento no es 100% efectivo, ¿no? Persiste. Y los pacientes se preocupan mucho porque deforma pues los ojos, la cara, que es algo importante para las personas, ¿no? Entonces los pacientes se preocupan mucho y como es una enfermedad sobre todo de personas jóvenes, ¿no? Entonces les preocupa mucho esta alteración que tienen, ¿no? Que es muy molestoso para los pacientes, sobre todo para su autoestima, ¿no? Los ojos les causa molestias y también puede haber incluso ceguera por la oftalmopatía, ¿ya? Muy bien. Quería revisar también el examen pasado, el pasito, ¿ya? El pasito que dieron, siempre lo vamos a revisar. Teníamos varias preguntas, a ver, de paso ustedes participan. Bueno, si tienen preguntas de este seminario también lo pueden hacer ahorita. El pasito de este seminario lo estoy dejando abierto hasta las 10:30 por si acaso, ¿ya? Pues lo pueden contestar hasta las 10:30. El pasito anterior decía, a ver, voy a compartir mejor mi pantalla. El pasito anterior decía, la primera pregunta era, ¿cuál es el evento adverso más peligroso en el tratamiento con metimazol? Ya les expliqué que de todos los medicamentos solo contamos con metimazol en el Perú, ¿no es cierto? ¿Cuál es el evento más peligroso? A ver, pueden contestar ahorita en el chat, por favor. Pongan.
Exacto, agranulocitosis. Y a los 5 primeros que han contestado se llevan punto. Ese es el evento adverso más. ¿Cómo prevenirlo? Ahí está. ¿Cómo prevenimos? Contesten, por favor. ¿Cómo prevenir? ¿Hay forma de prevenir? Bueno, retirar el fármaco ya es una acción, ¿no? Ya encuentras agranulocitosis, lo retiras. Claro, pero ¿cómo prevengo? En la rotación de práctica, ¿quién hizo rotación? En el grupo, por ejemplo, revisar un artículo en otros, bueno, es un estudio, dice que hay factores genéticos que llevan a esta agranulocitosis. O sea, se ha encontrado que hay personas con genes determinados que hacen más agranulocitopenia que otras personas por tiamazol, ¿no? Pero bueno, ese es solo un estudio y no tenemos ahorita el alcance de determinar genéticamente. Lo que se hace es hacer un hemograma. Primero, advertir al paciente si va a tener signos de infección. ¿Qué signos de infección? Que tenga fiebre, ¿no? Las infecciones más frecuentes son faringitis, ¿no? Si tiene una faringitis que se agrava, nota que el paciente tiene mucha fiebre, malestar, entonces son signos de que podría estar haciendo agranulocitopenia. Recuerden que la agranulocitopenia se va a manifestar por infecciones, o sea, lo más grave va a ser que le dé una infección al paciente. Por tanto, primero se le dice que observe esos síntomas, si comienza a presentar fiebre o algún signo de infección, ¿no? en las primeras semanas de tratamiento. Y también se le pide un hemograma, exacto, Milagros, un hemograma. El hemograma le pedimos, de ser posible, a las 2 semanas, ¿no? Para que el paciente se haga un hemograma y ahí nosotros vemos si está haciendo algún grado de agranulocitopenia o leucopenia, ¿no? Vemos básicamente los segmentados, ¿no? Los segmentados comienzan a bajar. Entonces, obviamente, si vemos que los segmentados están bajando, incluso quizás todavía no hay ni infección, inmediatamente retiramos el fármaco. Y buscamos otro tratamiento. En este caso, buscaríamos un tratamiento con yodo, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Yodo o cirugía en todo caso, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones para el tratamiento con yodo 131? A ver, por favor, contesten. Contraindicaciones del tratamiento con yodo 131. Ya, gracias. Embarazo, lactancia, ¿sí? Están pegando, creo ustedes. Embarazo, básicamente embarazo, ¿no? Lactancia también, ¿no? Embarazo y lactancia. También es una contraindicación relativa que tengan niños en casa, ¿no? Como ha explicado su compañera, niños en casa. Otra contraindicación es justamente oftalmopatía grave, ¿ah? Si es leve o moderada, se podría dar. Recuerden que se puede dar justamente con corticoides. Creo que era la siguiente pregunta. No puse. Bueno, justamente recuerdan en la tabla que presentó su compañera, había una tabla que decía dar yodo con corticoides. Justo ese yodo con corticoides se da en pacientes con oftalmopatía moderada generalmente, ¿no? ¿Para qué? Porque el yodo, un efecto adverso que tiene es que exacerba la oftalmopatía. O sea, si a un paciente con oftalmopatía le das yodo, es probable que se exacerbe, ¿ah? Entonces, eso obviamente es perjudicial para el paciente. Entonces, se le puede dar con corticoides, ¿no? Y está contraindicado también en oftalmopatía grave, porque le va a empeorar, ¿no? Entonces, el paciente, lógicamente, va a estar perjudicado por ese tratamiento. Y la última pregunta era, ¿cuál es el evento adverso más frecuente del tratamiento con yodo? Más frecuente. A ver, contesten, por favor. Claro, está bien, ¿no? El hipotiroidismo, ese es el evento. Más o menos se sabe que el 80% de los pacientes que reciben yodo pasan al hipotiroidismo, ¿ah? Es un evento adverso esperado, o sea, se le explica al paciente, usted va a pasar al hipotiroidismo. Más o menos el porcentaje es que de todos los que damos yodo, el 80% pasan a hipotiroidismo, ¿ya? Y el 10% no les hace efecto, o sea que siguen con hipertiroidismo. Y el otro 10% quedan eutiroideos. ¿Ah? Es una suerte, digamos, ¿verdad? Porque no hay factores que me digan a mí, este paciente no va a pasar al hipotiroidismo. Por eso se trata de dar una dosis mínima, pero que sea efectiva. Los radiólogos, y en este caso los
médicos nucleares, que son los que, la especialidad que administra este tratamiento, dan la dosis mínima posible, que más o menos equivale entre 10 a 15 milicuris, ¿no? Con la intención de que quede pues el eutiroideo, o sea que sería ideal, pero solo 10% pasan al eutiroideo, o sea, se curan y no pasan al hipotiroidismo, solo 10%. Muy bien, esas eran las preguntas. ¿Alguna pregunta más respecto al seminario sobre hipertiroidismo? Pueden hacerla ahora. Muy bien. ¿Ya tenemos fecha de examen? Todavía no, porque ya está cerca. Muy bien. Si no hay más preguntas, ya, ahorita les apunto a los que han contestado. Muy bien, vamos a desarrollar otro tema que es muy común, muy frecuente, más de lo que se imaginan ustedes, ¿no? Que es el nódulo tiroideo. ¿Ya? La prevalencia de nódulo tiroideo creo que está acá. Bueno, para empezar, nódulo es como su nombre indica, una formación nodular dentro del tejido tiroideo, ¿no? Dentro del tejido tiroideo. La prevalencia acá está, bueno, este es del año 1952, este es histórico. La prevalencia iba siempre más en mujeres, fíjense, la enfermedad tiroidea en general es más frecuente en mujeres, 6.4% en mujeres y 1.5% en varones. Sin embargo, después datos de esta clínica, que es una clínica famosa en los Estados Unidos, ¿no? Reportó en autopsias, o sea, gente que se había muerto de todo, menos de cáncer de tiroides, o sea, se había muerto por accidentes, infartos, etcétera, pero allá se hace bastante necropsias. Demostró que, mire, 49%, o sea, casi la mitad de las personas fallecidas tenían nódulos, ¿no? Nódulos. Algunos eran y nódulos mayores de 1 centímetro, o sea, no eran muy pequeñitos, eran mayores de 1 centímetro. 12% solitarios, 37% múltiples. Y el paciente nunca supo que tenía nódulos, por si acaso. Son autopsias de personas que fallecieron por distintos motivos. De estos nódulos le hicieron la patología y fíjense, 4% eran malignos. 4%. Y el paciente nunca supo que tenía un cáncer en la tiroides, ¿no? Datos más recientes, bueno, por ecografía en la clínica de Mayo, ¿no? Esto ya no es en autopsia, sino por ecografía, o sea, se hizo ecografía a un grupo de pacientes, de personas, 1.000 personas, y encontró la prevalencia de 41%, fíjense, es muy prevalente. O sea, de hecho que si ustedes a todo el grupo le hacen ecografía de tiroides, encontramos, quizás no 41, encontraremos 10, 20%, porque esto tiene que ver con la edad también. A más edad, más nódulos. Ustedes son jóvenes, yo les aseguro que 10% por lo menos de ustedes tienen nódulos. Solitarios, multinodulares, ¿no? Este otro estudio, ¿no? Por palpación, o sea que ya se palpe, generalmente se palpa a partir de 2 centímetros, ¿no? 5%, pero por ecografía, fíjense, en mayores de 50 años, 50%, o sea, ustedes se van a la calle y buscan personas mayores de 50, les hacen ecografía y en la mitad van a encontrar nódulos, o sea, muy frecuente, demasiado frecuente. ¿Por qué se producen los nódulos? ¿Cuál es la etiopatogenia? Son fallas moleculares. Hay que recordar acá que la tiroides tiene un alto recambio celular, es uno de los tejidos que tiene mayor recambio celular, y en un grupo de células se provoca espontáneamente, eh, este, un defecto, ¿no? Que puede ser en cualquiera de sus funciones. En este caso, por ejemplo, puede ser un defecto en el transportador de yodo-sodio, ¿no? Se afecta el transporte, digamos, se bloquea el transporte, no funciona, y por tanto este segmento, este parche de tejido tiroideo se hiperestimula por la TSH, ¿no? Y esto ese parche de la tiroides fracasa en la captación de yodo, ¿no? Y es sobreestimulado por la TSH, ¿no? Y forma una nodulación. Esta es una de las explicaciones. También hay mutaciones que se van formando en el transcurso de la vida, ¿no? De esta enzima, que es la enzima peroxidasa tiroidea, ¿no? Que como ustedes recuerdan tiene que ver en la función tiroidea, ¿no? Esta falta enzimática hace que
disminuye la síntesis en ese segmento. Por esto, generalmente estos nódulos son no funcionantes y disminuye la síntesis de la hormona en este parche, en esta zona, ¿no? Y esto provoca un estado proliferativo y provoca un nódulo, ¿no? Son espontáneos, son fallas genéticas, ¿no? Mutaciones que ocurren, ¿no? Estas mutaciones probablemente están ya determinadas, existe una predisposición genética a estas mutaciones, ¿no? También puede haber cambios en las proteínas de señalización, ¿no? Estos ya también no solamente provocan nódulos, sino que al provocar estos estímulos, estos cambios de estas proteínas de crecimiento generalmente, ¿no? Provocan expansión clonal de las células de la tiroides y por efecto de estos genes, RAF, MEC, RK, MAP, RAS, etcétera, ¿no? Estos nódulos se malignizan. O sea, hay un grupo de nódulos que se malignizan, ¿no? Y está asociado a la presencia de estos genes, ¿no? En estos nódulos. Es por eso que vamos a ver que los nódulos pueden ser benignos o malignos. Felizmente, la gran mayoría son benignos. Actualmente, estas mutaciones se pueden medir, ¿no? Se pueden medir y podemos saber nosotros en una biopsia, ¿no? Si tiene alguna de ellas, ¿no? Esta sobre todo el RAS o el BRAR, ¿no? Se puede medir y podemos decir si un nódulo tiene genes malignos o benignos, ¿no? Esto se utiliza, como vamos a ver, para determinar, bueno, no se utiliza frecuentemente, está en investigación, bueno, ya se investigó y se utiliza, solo que no llegó al Perú, eso es lo correcto, ¿no? En otros países se utiliza, es costoso, claro, para medir oncogenes en los nódulos tiroideos, ¿no? Y si tiene presencia de genes RAS o BRAF, entonces se dice, este nódulo es muy probable que sea un nódulo maligno, ¿no? Obviamente, esto es útil para el tratamiento, ¿no? Obviamente hay que operar. Pero bueno, todavía no se utiliza en forma masiva, ¿no? Pero es una técnica genética que probablemente muy pronto ya llegue, ¿no? Los nódulos, como les decía, pueden ser benignos o carcinomas o malignos. Felizmente, como ya lo describió en anteriores estudios, ¿no? Que hemos presentado, la mayor parte son benignos. 5% más o menos de los nódulos que vemos en toda la población son malignos, solo 5%. 95% son benignos, ¿no? Esto es importante porque, bueno, primero que el reto de los médicos frente a un nódulo es saber si es benigno o maligno, porque la prevalencia, bueno, de hecho, si aparece un nódulo tiene una posibilidad de ser benigno, ¿no es cierto? Pero el médico debe distinguir si este nódulo es benigno o maligno. La diferencia es tan importante porque este paciente que tenga un nódulo benigno, generalmente le vamos a decir no es necesario operarse. En cambio, a este paciente le tenemos que indicar una cirugía, sacar el carcinoma, ¿no es cierto? De los carcinomas, como vamos a ver, la mayor parte son de tipo papilar, es el cáncer más frecuente de tiroides, el cáncer papilar. Le sigue el cáncer folicular, 14%, y estos más raros, el medular y el anaplásico, fíjense, 3 a 2% de este 5%, o sea, es bien baja la frecuencia. Esta distinción también es importante porque los cánceres papilares y foliculares tienen buen pronóstico, ¿no? Se curan, prácticamente es un cáncer que actualmente se cura y felizmente también es el mayor porcentaje, ¿no? Entonces es importante también hacer la diferencia si es papilar, folicular o medular o anaplásico. Estos medular y anaplásico, ¿no? Sí, son de mala evolución, ¿no? Tienen una alta mortalidad a los pocos años, ¿no? Generalmente menos de 5 años, son muy agresivos, ¿no? Causan metástasis, y este medular es de tipo genético familiar, o sea que se suele heredar. Tanto es así que en los pacientes que tienen cáncer medular, ¿ah? Se recomienda hacer estudios genéticos en sus hijos y en su prole, ¿no? Incluso yo vi un estudio hace tiempo de que era mejor a todos los hijos de pacientes con cáncer medular hacerles ya una cirugía preventiva. Eso se ha afinado, o sea, y ahora actualmente se recomienda cirugía preventiva, o sea, la tiroides del niño, de la persona, del joven está totalmente normal,
pero basta que tenga un padre o madre con cáncer medular. Actualmente se le hace genes al hijo, y si tiene genes asociados a este cáncer, se le recomienda operarse la tiroides, así esté totalmente sanito, ¿no? Por ejemplo. Dentro de los benignos son nódulos hiperplásicos, se llaman también adenomas, ¿no? Acá está, adenomas, o son hiperplasias en parches, como hemos dicho. Hay un grupo que son quísticos, ¿ya? Este es diría yo, un poquito más frecuente, ¿eh? Del 1%, quísticos. Quístico quiere decir que tienen contenido líquido. Todos los demás son sólidos. Este tiene contenido líquido, ¿no? Esto es de fácil manejo porque el quiste solo se va a punzar y aspirar, ¿no? Y se retira el líquido. Si recidiva, tenemos otros tratamientos alternativos como son el etanol, le ponemos alcohol de alto grado dentro del quiste, ¿no? Para que no se vuelvan a formar los quistes, ¿no? Muy bien. La clasificación, bueno, esta es una clasificación por su benignidad o malignidad, ¿no es cierto? Ahora, también podemos clasificar a los nódulos según su función. Hemos dicho, según la fisiopatología, la etiopatogenia, que estos nódulos generalmente son no funcionantes. O sea, por tanto, si son no funcionantes, no alteran la función de la tiroides. ¿Ah? El 85, el 95%, ¿no? El 85% son nódulos no funcionantes, o sea, nódulos fríos, no funcionan, porque recuerden, en la etiopatogenia hay una falla en su función y por tanto este nódulo deja de funcionar dentro de la tiroides. Pero como el resto de la tiroides funciona normalmente, esto no altera la función en general de la tiroides. Por eso si nosotros le medimos hormonas, tenemos un nódulo, y le medimos hormonas, están normales. TSH normal, T4 normal, que significa que el paciente está eutiroideo. Por eso que comentamos, creo, en alguna de las exposiciones, que los nódulos no dan hipotiroidismo. Repito, los nódulos no dan hipotiroidismo, ¿no? Porque son nódulos fríos, ¿no? Que no alteran la función del resto de la tiroides. Algunos nódulos, 10%, tienen función normal, o sea, funcionan, pero tampoco alteran la función total de la tiroides, ¿no? No alteran, o sea, funcionan, son nódulos que funcionan, no son fríos, funcionan, y o por tanto la TSH y la T4 también están normal. Existe un grupo pequeño, 5%, de nódulos que se llaman nódulos calientes. Este término frío-caliente es por la técnica que se utiliza para hacer su diagnóstico. Se utiliza la gammagrafía, de la cual ya hablamos. Hablamos ya de la gammagrafía, ¿no es cierto? Que es yodo, se le administra yodo al paciente, ¿no? Y si el nódulo capta, acá está, la gammagrafía, si el nódulo es captador, ¿no? Capta el yodo, quiere decir que es hiperfuncionante, ¿no? Porque al ser hiperfuncionante tiene mayor avidez por el yodo, capta más yodo que el resto de la tiroides. Este sería un nódulo caliente. Caliente es el término que se da por el estudio de gammagrafía, ¿no? Hipercaptador también podríamos decir, nódulo hipercaptador. En cambio, a la derecha vemos igual la imagen de la tiroides, ¿no? Que capta todo el yodo, y vemos esta zona, ¿cierto? Que no capta. Y si esta zona coincide con la ecografía que hay un nódulo, entonces decimos que este es un nódulo frío o un nódulo no funcionante, como acá, este, frío, no funcionante. No funciona esa parte, por eso no capta yodo. La mayoría son estos nódulos, 85%. Y si fuera normal, no se notaría en la gammagrafía, no se notaría el nódulo. Entonces, los más frecuentes, 85%, son nódulos fríos. No altera la función de la tiroides, vean, la tiroides toda funciona normal. En cambio, los nódulos hiperfuncionantes sí pueden alterar, sobre todo cuando son más grandes, ¿no? Si son pequeños no afectan, pero si son grandes, este comienza a tomar el control de toda la tiroides y comienza a provocar, obviamente, hipertiroidismo. Estos nódulos pueden producir hipertiroidismo. Al inicio producen un hipertiroidismo subclínico. Este término ya lo han desarrollado en los seminarios. Hipertiroidismo subclínico, donde vamos a encontrar que la TSH está suprimida o disminuida y la T4, en el caso de subclínico, va a estar normal, y en el caso de que ya dé un hipertiroidismo clínico, va a estar la T4 elevada, ¿no?
Entonces, este nódulo puede dar hipertiroidismo. Cuando hemos hecho el capítulo de hipertiroidismo, hemos dicho, son 3 causas frecuentes, ¿no? Graves, 85%, nódulos hiperfuncionantes y también los bóceos multinodulares, que no es más que varios nódulos en la tiroides, ¿no? Que son hiperfuncionantes. Muy bien. Respecto al diagnóstico de nódulos, de nódulos de la tiroides, la ecografía es el método más efectivo, por si acaso. Esta también suele ser pregunta de examen. Tiene que saber que la ecografía no es necesario. Ahora actualmente tenemos pues para otros métodos para distintos órganos, ¿no? Tenemos la tomografía, la resonancia. Pero para la ecografía, perdón, para la tiroides, la ecografía sigue siendo el mejor método de evaluación. Es mejor que la tomografía, mejor que la resonancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy superficial, ¿no? Es muy fácil también, es económico, ¿no? Entonces, la ecografía es el método por el cual evaluamos los nódulos tiroideos. De hecho, nosotros vemos muchos nódulos no porque los sospechemos, sino porque nos los derivan. Porque a veces muchos colegas médicos de distintas especialidades, el médico familiar, el médico, el otorrino, ¿no? Que pacientes que tienen a veces faringitis crónica, piensan que tienen algún problema acá, les mandan ecografías y ya nosotros los vemos a los pacientes con ecografía. Esta es una ecografía, ¿ya? Cuando tengan la oportunidad de venir al hospital, vamos a ver, de hecho ustedes también lo ven cuando roten ecografías, ¿no? Pero cuando se rota endocrinología, vemos esto, tenemos días para hacer ecografías y biopsias de los pacientes. Esta es una ecografía, es como un corte transversal de del cuello, ¿no es cierto? Donde se ven las estructuras que ustedes ya conocen, ¿no? La tráquea se distingue fácilmente por los anillos traqueales, ¿no? Obviamente central, y rodeando la tráquea, como ustedes saben por la anatomía, se encuentra la tiroides. Acá está el istmo, ¿no? Acá está el lóbulo derecho, porque el paciente está echado, ¿no? Lóbulo derecho, ¿no? Esta forma, normal. El lóbulo izquierdo, ¿no? Afuera de la tiroides está el paquete vascular, ¿no? La carótida y las venas yugulares, ¿no? Acá hay una imagen que a veces confunde con nódulos en los ecografistas inexpertos. Este es el esófago, está un poquito lateralizado a la izquierda, como ustedes saben por anatomía, ¿no? Y acá no hay. Esta es la imagen de la tiroides, ¿no? La imagen de la tiroides. Entonces, con esta imagen podemos ver. Esta es una tiroides también, ustedes también la distinguen, solo para ponerles un ejemplo. Acá está la tráquea, los anillos traqueales se distinguen rápidamente. Y acá notan que existe un aumento de este diámetro del istmo. Y una tiroides, fíjense, heterogénea. Estos, por si acaso, no son nódulos, ¿ya? Esta es una tiroides heterogénea. Probablemente este paciente tiene Hashimoto o Graves, puede ser también, ¿no? Se ve así, heterogénea, ¿no? No se ve como está toda homogénea la tiroides, ¿no? Esto se ve, ayuda también por eso la ecografía en enfermedades como Hashimoto, Graves. En el Graves ya les mostré, ¿no? Le pones el Doppler y existe un aumento de la vascularidad además, ¿no? Este es un nódulo acá, distingue rápidamente, la tráquea es muy luminosa, ¿no? La tráquea, entonces la tráquea, anillos traqueales, istmo, este es el nódulo, el lóbulo derecho de la tiroides, ¿no? Estos son el paquete vascular, ¿no? Se ve, si tienen Doppler, claro, va a pintar de rojo o verde, o perdón, o azul, pero si no hay Doppler, se ve claramente que es totalmente anecogénico, porque el líquido se ve así de este color oscuro, se llama anecogénico. Y acá ven un nódulo, ¿no? Del que hemos hablado, ¿no? Un nódulo, probablemente yo diría que tiene unos 12 milímetros, no, 10 milímetros por 6 más o menos, ¿no? Bordes no tan regulares. Se describen varias cosas en los nódulos que después vamos a ver que es muy importante para justamente saber si ese nódulo puede ser benigno o maligno. Ya les dije que el mayor reto de los nódulos es saber si es benigno o maligno. Esa es la respuesta que quiere el paciente. El paciente quiere saber si es benigno o maligno, ¿no? Acá hay 2 nódulos, acá está el anillo, la tráquea, ¿no es cierto? Lóbulo izquierdo, acá ven una nodulación. Los nódulos se clasifican, por si acaso, este sería anecogénico, áreas anecogénicas, que significa que es líquido, y áreas isoecogénicas. Isoecogénico quiere decir que tiene igual ecogenicidad que el resto de la tiroides, fíjense.
igual. Este es otro nódulo, ¿no? También isoecogénico, porque tiene, fíjense, el mismo color, digamos así, más claramente, que el resto de la tiroides. Este tiene un halo, está bien delimitado, fíjense, este nódulo, ¿no? Este también, este es un nódulo mixto, se llama. ¿Por qué? Porque tiene área sólida y área líquida, ¿no? Nódulo mixto. Acá hay otro nódulo, ¿no? Acá siempre se ubica la tráquea primero, los anillos traqueales, este el paquete vascular, ya que tenemos la tiroides, fíjense, ¿no? Agrandada, tomada casi todo por una nodulación. Acá se logra ver una nodulación, ¿no? Acá probablemente otra, ¿no? Dos nódulos, ¿no? Este sería un nódulo heterogéneo, como ven acá, ¿no? Heterogéneo. Este es un nódulo hipoecogénico. ¿Por qué? Porque tiene una ecogenicidad menor que el resto de la tiroides. En otras palabras, se ve más oscuro, ¿no es cierto? Más oscuro. Esto ya lo dijimos. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace cuando detectas un nódulo? ¿No? Porque les digo, generalmente ya a los endocrinólogos nos pasan ya detectado, ¿no? Pero si ustedes detectan un nódulo, ¿qué es lo que deben hacer? Entonces, obviamente hay que revisar el nódulo. Hay algunas características que vamos a ver después que elevan el riesgo de malignidad. Por ejemplo, la consistencia. Si tú palpas y es bastante duro, ¿no? Puede ser que aumenta la probabilidad de que sea maligno, ¿no? Si es duro y adherido a los planos profundos, o sea, no se mueve con la deglución, también puede ser cáncer. O sea, son signos clínicos de malignidad. No hay que confundir con la tiroiditis de Riedel, ¿no? Que toda la tiroides es dura, por ejemplo, ¿no? Y no es cáncer. Después de hacer esto, ¿qué le pido? Una TSH. TSH. Le pido una TSH. Si está disminuida la TSH, ¿qué significa? TSH por feedback se está disminuyendo. Eso quiere decir que probablemente tenga una T4 elevada. Si está disminuida la TSH, es probable que sea un nódulo hiperfuncionante. ¿Y qué le hago? Le hago una cintigrafía o gammagrafía. No se confunde con los términos. Gammagrafía, cintigrafía es lo mismo. Y si detecto que es esto, para esto era esta diapositiva. Si detecto esto, entonces ya no es necesario hacerle biopsia, porque la probabilidad de que sea cáncer en un nódulo hiperfuncionante es mínima, casi nula. Entonces ya no necesita biopsia. Este paciente, ya le digo, tú tienes un nódulo hiperfuncionante. Entonces hay que darle tratamiento, que ya hemos discutido en la anterior clase, ¿no? Yodo generalmente, ¿no? Se le da yodo para curarlo de esta enfermedad, ¿no? Y paciente, listo, solucionado el problema. Si tenemos la TSH normal, que es la mayoría de los casos, o elevado, entonces este paciente hay que evaluarlo, ¿no? Y hay que revisar su ecografía, hacerle otra, o si ya tiene una ecografía, ¿no? Revisarla. ¿Para qué? Para ver si necesito hacerle biopsia o no. No todos los nódulos, por si acaso, se biopsian. Existen criterios para biopsiar. Porque imagínense, tenemos 50% de la población que tiene nódulos. Entonces, ¿habría que biopsiar a todos los pacientes? No, no se biopsia a todos los pacientes. Hay criterios para biopsiar. Justo la medicina sirve para que tú digas, este nódulo debo biopsiarlo o no debo biopsiarlo, ¿no? Ahora, si existe alta sospecha de cáncer, como le decía, si digamos es bien duro, crecimiento rápido, la consistencia es bastante dura, está fijo, tiene ya signos de afectación de la cuerda vocal, o sea, el paciente tiene disfonía, puedo considerar de frente mandarlo a operar. Puedo considerar esto, ¿no? De todas maneras, siempre es bueno, en este caso, si tengo alta sospecha, obviamente le puedo hacer una biopsia antes, ¿no? Y mandarlo a cirugía. Si no tengo estas características, que son la mayoría de nódulos, ¿no? No tienen estas características, entonces, ¿no? Le reviso la ecografía para ver si voy a hacerle biopsia o no. La ecografía me sirve para clasificar a mi paciente, ¿no? Ecografía, acá está, sonografía es ecografía. Me sirve para clasificar a mi paciente. ¿En qué? En estos grados. Patrón benigno, sospecha muy baja de que sea maligno, sospecha baja, esta es muy baja, esta es baja,
sospecha intermedia y alta sospecha de que sea maligna. Entonces, tengo que distinguir por ecografía todo esto, ¿no? Todo esto. Entonces, acá está. Si tiene baja sospecha, obviamente no requiere biopsia. Si tiene un patrón benigno. No, o sea, solo viendo la ecografía puedo evitar la punción, ¿no? Entonces le explico a mi paciente, mire, su nódulo tiene características benignas, no es necesario hacerse biopsia. Este FNA es Fine Needle, biopsia con aguja fina. No requiere, ¿no? No requiere. Si tiene muy baja sospecha, ¿no? Muy baja sospecha, entonces puedo hacerle biopsia solo si el nódulo está con más de 2 centímetros, ¿no? Esta es, por si acaso, la recomendación de la Asociación Americana de Tiroides, ¿ya? Es muy parecida a la Asociación Europea de Tiroides y del mundo, entonces, ¿no? Si tiene baja sospecha, le hago biopsia solo si el nódulo tiene más de 1.5 centímetros, ¿no? Y si tiene muy alta sospecha intermedia, le hago la biopsia si tiene más de 1 centímetro. Pero esta es una recomendación, recuerden que son guías. Si tiene muy alta sospecha, incluso le puedo hacer con nódulos más pequeños, de 0.5 a 1 inclusive, ¿no? Podría yo considerar. Son guías, ¿no? Yo decido, el médico decide finalmente. Son guías, pero las guías son hechas en base a evidencia, ¿no? ¿Cuánto digo? Y con esto acabamos esta clase. ¿Cuándo digo que es de alta sospecha, sospecha intermedia, baja o muy baja o benigna? Es importante. Primero que se han hecho estudios. ¿Y por qué se le llama alta sospecha? Porque se ha visto que la probabilidad de cáncer, si tiene estas características, es de 70 al 90%. La probabilidad de malignidad es muy alta. O sea, solo con la ecografía me puedo decir, mire, su posibilidad de cáncer, este nódulo es de 70, o sea, casi es cáncer. Va a haber un grupo que no sea cáncer, ¿no? Pero miren, 70, ¿no? Estos pacientes sí hay que hacerles biopsia y de hecho incluso hay que mandarlos a operar, ¿no? Sospecha intermedia, miren, acá baja a 10 a 20%. La probabilidad de cáncer de estas características baja a 10 a 20%. ¿Se recomienda biopsia? Sí, ¿no? Si es más de 1 centímetro, ¿no? Esto probablemente cambie con los más pequeños inclusive, ¿no? Y los de baja sospecha, ¿no? 5 a 10%, estos muy baja, 3%, características benignas, ¿no? Menos del 1%, o sea, siempre hay un porcentaje que te puede, del 100, uno podría ser menos de 1, dice, ¿no? O sea, muy rápido, no se hace biopsia. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las características de estas, ¿no? Creo que acá, bueno, vamos a verlas acá. Benignos, que sean quísticos, o sea, solo componente líquido, ¿no? Acá está el ejemplo, acá, ¿no? Líquido. Entonces, le encuentras esto a tu paciente totalmente anecogénico, ¿no? Entonces, casi le puedes asegurar, no se preocupe señor, este es un quiste, no es maligno, si quiere lo sacamos, le punzas, lo sacas el quiste, listo, arreglado el asunto, ¿no? Acá, ¿no? Quístico. El otro más pequeño, este más grande, ¿no? ¿Les molesta a los pacientes? Sí, les molesta, le da una sensación, el paciente mismo nota, ¿no? Y como esto se presenta en forma más o menos aguda, el paciente lo nota, le molesta, ¿no? Tratamiento, sacarlo, es todo el tratamiento. Acá, anecogénico, ¿no? Acá también. Acá tiene pequeñas detritus. A veces esto no hay que confundir con microcalcificaciones, porque vamos a ver que las microcalcificaciones también son un criterio de alto riesgo de malignidad. Estos son condensaciones del coloide, ¿no? Que a veces ocurre. Pero fíjense, predominantemente quístico, ¿no? Mixtos, ¿no? Y el mixto, vamos a ver dónde está. Perdonen. Acá. Muy baja sospecha, ¿no? Acá está. Parcialmente quísticos, ¿no? Parcialmente quísticos. O espongiformes. Ahorita vemos los espongiformes. Entonces, este sería un parcialmente quístico, ¿no? Entonces, muy baja sospecha, parcialmente quístico, una parte sólida. Este es un nódulo espongiforme, como Bob Esponja, ¿no? Fíjense, como una esponja, ¿no? Áreas quísticas, ¿no? Pequeñas áreas quísticas, heterogéneo, ¿no? Bien definido, ¿no? Como una esponjita. ¿Tú ves esto? Este es de muy baja probabilidad de malignidad, ¿no? Acá hay más. De acuerdo a la ecogenicidad, volvamos a nuestra tabla.
Acá está. Espongiformes y parcialmente quísticos, muy baja sospecha. Si es solamente quístico, ¿no? Patrón benigno. Estos son patrones de muy baja sospecha. Sospecha baja, ¿no? Baja. La diferencia entre este es la ecogenicidad. ¿Ya? La ecogenicidad. Estos sospecha intermedia son hipoecogénicos. Hipoecogénicos. Y baja sospecha son los isoecogénicos o los hiperecogénicos. Ahora vean esto, nada más. Y que no tenga ninguna de estas características, que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Entonces, vámonos a acá. Estos son diferentes ecogenicidades. Este es anecogénico, ya lo vimos. Anecogénico, ¿no? Este sería hipoecogénico, ¿cierto? Este sería, acá está la tráquea, esta es la arteria carótida, el tejido normal. La ecogenicidad es igual que el resto de la tiroides. Por tanto, este sería isoecogénico, ¿no? Entonces, y este sería hiperecogénico, ¿no? Acá otro, ¿no? Anecogénico, ¿no? Acá también anecogénico mixto. Este es todo el nódulo, ¿no? Una parte sólida, parte quística. Este es patrón benigno, un poquito espongiforme acá, ¿no es cierto? Acá, patrón benigno, muy baja sospecha de cáncer. Este sería perdón, baja sospecha, muy baja sospecha de cáncer, ¿no? Y cuando ya se tornan hipoecogénicos, el nódulo cambia. Este pasa ya a un riesgo intermedio. Este es baja todavía, ¿no? Vemos en la tabla otra vez. Baja sospecha cuando es isoecogénico o hiperecogénico, ¿no? Y pasa a intermedia cuando es hipoecogénico. O sea, basta que el nódulo sea hipoecogénico para que pase a intermedia. Su riesgo de cáncer aumenta y se debe hacer biopsia, ¿cierto? Solamente por la ecogenicidad. Hipoecogénico. Bordes definidos, pero es hipoecogénico. Acá también hipoecogénico. Bordes definidos, no hay ningún artefacto. Hipoecogénico. Alta sospecha. Alta sospecha. ¿Cuáles son las características de alta sospecha? Son las siguientes. Uno, microcalcificaciones, fíjense. Estas, ¿no? Que son microcalcificaciones, ¿no? Otra, que sea hipoecogénico y que además sea de márgenes irregulares, miren. No está como ¿no? Bien definido acá, ¿no es cierto? En cambio en márgenes irregulares, ¿no? Otra característica de alta sospecha, que sea más alto que transversal, ¿no? Fíjense, acá está este es el nódulo. Aparte que es irregular, bordes regulares, hipoecogénico, es más alto que ancho. Acá está la arteria carótida. Estos son signos de alta sospecha. Les decía que esto tiene hasta 90% de que sea cáncer, solo viendo. Nódulos hipoecogénicos, bordes no definidos acá. No hay bordes irregulares. Más alto que ancho. Microcalcificaciones. No se delimitan sus bordes. Alto riesgo de cáncer. Márgenes irregulares. Esta calcificación se llama en cáscara de huevo. Calcificaciones que van bordeando al nódulo y de forma generalmente irregular, o sea, no están en toda la tiroides, en todo el nódulo, ¿no? También son de alta sospecha. Y lo otro, que ya presenten ganglios sospechosos. Esta es la tiroides, el lóbulo izquierdo, acá está el nódulo, este es el paquete vascular, y se pueden evaluar ya ganglios. Hay muchos ganglios en el cuello, y este ganglio, por ejemplo, ha perdido su estructura normal. Entonces, que se encuentre ganglios también es alta sospecha, ¿no? Acá está el resumen. Benignos, quísticos, muy baja sospecha, mixtos, predominantemente quísticos, espongiformes, baja sospecha, nódulos hiperecogénicos, isoecogénicos, ¿no? Y nódulos parcialmente quísticos, pero con esta característica, ¿no? Mayor área sólida que líquida. Sospecha intermedia, que sean hipoecogénicos, y alta sospecha que tengan algunas de las características que hemos descrito, ¿no?
Muy bien, esto dice lo mismo, por si acaso. Muy bien, ¿para qué se hace todo esto? Para ver si se hace biopsia o no. Además existe otra clasificación, ¿ya? Otra clasificación, que es el TIRADS. La que hemos visto antes es de la Sociedad de Tiroides. Los radiólogos tienen una clasificación también para ver en quién hacen biopsia o no. Se llama el TIRADS. También lo utilizamos, es muy útil también. Vamos a ver que utilizan los mismos criterios. ¿Ya? Acá está en español. Entonces, le da un puntaje a cada característica, a la composición, a la ecogenicidad, a la forma, a los márgenes, ¿no? Y si hay microcalcificaciones. Le da un puntaje, ¿no? Y se dice que es benigno, no sospechoso, sospecha leve, moderada y alta sospecha, ¿no? En la composición, si es quístico, 0. Si es espongiforme, 0 puntos. Si es mixto, 1 punto. Si es sólido, 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, a este que le darías, sólido, ¿no? 2 puntos, ¿no es cierto? Ecogenicidad, si es anecogénico, 0. Obviamente acá hay una repetición, porque si es anecogénico, es quístico, ¿no? Bueno, 0 puntos. Si es hiper o iso, 1 punto. Si es hipoecogénico, 2 puntos. Y acá hay una pequeña diferencia. Si es muy hipoecogénico, 3 puntos. Fíjate, con 3 puntos, si es sólido y tiene esto, ya se va acá. Entonces, sospecha intermedia. Hacer biopsia, ¿no? Más de 1.5 centímetros. Si además de esto tiene que es más alto que ancho, 3 puntos más. O sea, si tiene características, si tiene 3 más 3, 6. Ya se va hasta acá, ¿no? Aumenta la sospecha. Si además hay que ver los márgenes, ¿no? Si está, perdón, en español, si son lisos, ¿no? Bien definidos, 0 puntos, ¿no? Si están irregulares o tiene extensión extratiroidea, acá está, irregulares, 2 puntos, extensión extratiroidea, o sea, sobrepasa ya los límites de la tiroides, 3 puntos, 2, 3. Y acá tenemos la presencia de microcalcificaciones, ¿no? Si no tiene, 0 puntos, macrocalcificaciones, 1 punto, calcificaciones periféricas en anillo, como cáscara de huevo, 2 puntos, y puntiformes, 3 puntos. Se da un puntaje y también nos dice, nos da qué tanta sospecha tiene de cáncer, y de acuerdo a eso se hace biopsia, ¿no? Se hace la biopsia. Muy bien. Esto ya les dije, cuando hay, son criterios clínicos de alta sospecha, crecimiento rápido, que sea muy firme, que esté fijo a estructuras internas, parálisis de cuerdas vocales, presencia de linfadopatías y si se encuentra ya metástasis. Estos ya son criterios clínicos. Muy bien, creo que ahí nos quedamos. ¿Preguntas hasta acá? La forma de hacer, bueno, diremos 2 cosas. La forma de hacer la biopsia actualmente es la biopsia con guía ecográfica, ¿no? O sea que ponemos el ecógrafo, identificamos el nódulo y punzamos. Porque recuerden que muchos de los nódulos tienen solamente 1 centímetro o un poquito más de 1 centímetro, entonces no son palpables. Obviamente si es palpable se puede hacer directamente, pero actualmente hacemos casi todas las biopsias con guía ecográfica. ¿Qué significa? Que vemos esto en la pantalla, o sea, le ponemos el traductor acá, vemos el nódulo, ¿no? Y punzamos. Generalmente yo uso la parte media, o sea, entro la agujita, veo toda la agujita que entra por acá, llega al nódulo, ¿no? Y hago un pequeño movimiento y tomo la muestra. Acá está ingresando por acá, por el lado. Yo no ingreso por ese lado justamente por esto, porque acá están la arteria, la vena, la carótida, ¿no? Pero bueno, en esta foto está ingresando. Acá si ven la aguja, ¿no? Yo no ingreso por acá porque acá hay estructura. Acá pues ingreso por acá y estoy viendo dónde está mi aguja, estoy viendo exactamente que llegue al nódulo, ¿no? Acá hay otro, acá se ve claramente la aguja, así la vemos, ¿no? Acá se ve el nódulo. Bueno, esto en la rotación, cuando hagamos rotación, porque no crean que no van a hacer, no tienen que hacer para ver esto en la práctica. Se utiliza esta agujita, se llega al nódulo. Este es un nódulo, por ejemplo, isoecogénico, ¿no? Y se hace un pequeño movimiento acá, ¿no? Para tomar la muestra. Eso se extiende y se manda al patólogo, ¿no? Bueno, ¿qué nos diga el patólogo? Para la próxima clase. ¿Ya? Bueno, les voy a dejar otra pequeña tareita para la próxima clase. El sistema Bethesda, ¿dónde está? Porque el patólogo nos debe decir, ¿es cáncer o no es cáncer? ¿No? ¿Es maligno, es benigno o es sospechoso? ¿No?
También puede decir que no hay células, ¿no? Dice, doctor, no hay ni una célula en la muestra que nos ha mandado. Pues hay que repetir, ¿no? Hay que repetir la muestra. Si hay células, nos va a decir, son células malignas, doctor, normal de la operación. O es benigno, doctor, no se preocupe, ¿no? Hágale seguimiento. O si es sospechoso, nos dice, bueno, usted decida si se va a operar o no, ¿no? Entonces, van a buscar otra tareita, les voy a dejar, esta sí, para entregar antes de la próxima clase, ¿ya? Que se llama el sistema Bethesda. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí quedamos. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿No se han dormido? ¿Están ahí? Déjame presente. Muy bien, jóvenes. Listo. ¿Preguntas? ¿Está bien? ¿No preguntan ustedes? ¿Preguntas no hay? No, los nódulos, a ver. Puntos para las preguntas. 5 minutos de preguntas. Voy a estar dejando de grabar. Claro. Sí, es la mejor técnica de imágenes para justamente evaluar lo que hemos estado explicando hoy día, para ver si es hipocogénico. Esto de la ecogenicidad no la va a dar la tomografía ni la resonancia. Los márgenes se ven, como han visto, claramente con la ecografía. Las microcalcificaciones se ven claramente con la ecografía. Entonces, es por esos motivos que es el mejor método, ¿no? Para sospechar de cáncer. Recuerden que todavía no estamos haciendo el diagnóstico, estamos sospechando de que pueda ser cáncer. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Gold estándar no es el término exacto, ¿no? Diríamos que es el mejor método para evaluar con imágenes de la tiroides. Porque gold estándar, ¿de qué hablaríamos? Del diagnóstico ya de cáncer, ¿no? Para hacer el diagnóstico, como vamos a ver, necesitamos la biopsia. Esto es el mejor método para evaluar el nódulo y para ver si le vamos a hacer biopsia o no al paciente. ¿Ya? Muy bien, entonces les voy a dejar una pequeña tareita, averiguar qué es el Bethesda, el método de Bethesda. Listo, jóvenes. Ok, entonces nos vemos por si acaso el examen, probablemente demos el examen ya, allá, la próxima clase, yo termino con esto y expone el grupo, por si acaso el 20, expone el grupo de tratamiento de cáncer de tiroides. Entonces, las diapositivas me mandan, por favor, este fin de semana, ¿ya? Las diapositivas del grupo de tratamiento de cáncer, ¿ya? Para revisarlas, porque yo termino esto en 20 minutos y el resto va a ser para los expositores. Y con eso habríamos acabado el capítulo y el examen ya puede ser el 23. A ver, voy a coordinar con sus compañeros. Vean también en los otros grupos cómo están avanzando para ver cuándo va a ser el examen, ¿ya? Que podría ser el 23 o 24. Listo, jóvenes. Muy bien, que tengan buen día. Gracias, doctor.